Bienvenidos criptofamilia a este primer vídeo de CryptNet 7. Si has empezado a operar con criptomonedas o estás dudando en hacerlo, bolsa de valores o invertir, esto te interesa. Queremos compartir contigo más de 15 años de experiencia de trading y educación financiera. Siéntate, escucha porque esto se pone muy interesante. Aprenderás qué es el dinero, cuál es el problema fundamental que pretende resolver Bitcoin, si los gobiernos lo permitirán, cómo se fija realmente el suministro de Bitcoin, teorías de juego del Banco Central y qué es la tecnología blockchain que hay detrás de Bitcoin y por qué el precio es tan volátil. Bitcoin se ha convertido en un punto de interés para el mundo y queríamos invitar a los miembros de CryptNet y todos aquellos que les interese el tema que este va a ser el primero de varios conversatorios educacionales que vamos a tener. Si Bitcoin y las criptomonedas es algo que ha despertado tu interés, vamos a seguir lanzando más vídeos que se adentran en las profundidades de este tema tan complejo y a menudo malentendido. En el vídeo abordaremos todos los conceptos erróneos comunes que la gente y los recién llegados a Bitcoin suelen tener. Si quieres algún tema en específico para un próximo episodio, dejadlo en los comentarios, por favor. Y ahora sí, empezamos. Hola Alex, ¿qué te parece si abordamos realmente la esencia de Bitcoin? Y cuando hablamos de la esencia, tenemos que cubrir el tema de qué es el dinero, porque no creo que podamos hablar sobre Bitcoin a menos que primero lo abordemos y lleguemos a una especie de terminología común. Puede ser un entendimiento común, tal vez incluso desafiemos las suposiciones dadas. Así que tengo curiosidad por saber qué opinas. Claro que sí, Raúl. Se cree comúnmente que el dinero es una creación del gobierno, cuando en realidad es un fenómeno emergente en cualquier sociedad comercial o cualquier mercado. Y puedes entenderlo mejor como lo más comercialmente transable que ha existido. Es el activo más líquido en una economía y por definición dinero. Entonces el ejemplo simple aquí sería como los cigarrillos en las cárceles o prisiones, ¿no? Son microeconomías, se convierten en la cosa más transable que para el resto que no estamos en prisión se convierte en dinero. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el dinero históricamente? Y por cierto, esta pregunta me encanta, pues primero porque creo que aquí es donde la gente puede tropezar o equivocarse mucho, porque piensa que el dinero es emitido por el gobierno y las cosas como Bitcoin no son emitidas por él, así que claramente el gobierno nunca lo permitirá. Así es como la gente normalmente piensa. Por eso creo que con esta pregunta, en realidad haciéndose a sí mismo repetida y consistentemente, vas por la madriguera del conejo, por la que la gente describe como una madriguera de Bitcoin, o el Matrix, que llaman muchos, ¿no?, de los Bitcoiners actuales. Y empiezas a cuestionarte la naturaleza fundamental de muchas estructuras socioeconómicas que nos mantienen unidos. Así que estas preguntas tan importantes para la gente para mí son claves, ¿ya? Lo que sabemos sobre el dinero históricamente es que se selecciona en el mercado en función de 5 propiedades críticas y mucha gente discute sobre qué tiene más propiedades. Hay muchos economistas que dicen que tiene más, pero yo creo que las puedo reducir a 5 que son esenciales y claro que sí, tienen subconjuntos, pero las 5 más importantes son, primero, que tiene que ser divisible; segundo, que tiene que ser duradero, ¿ya? Tercero, que tiene que ser reconocible; cuarto, es que tiene que ser portátil; y quinto y último, que tiene que ser limitado o escaso. Estas son las propiedades que la gente y todos los participantes del mercado seleccionan naturalmente como dinero. Entonces, la primera de ellas, que es la divisibilidad, significa que un dinero puede realizar transacciones en diferentes escalas, lo que significa que puede subdividirse y recombinarse en el medio monetario.
¿no? En varias escalas. Por eso tenemos monedas, por eso tenemos billetes de diferentes denominaciones. ¿Okay? Bueno. La durabilidad significa que el dinero persistirá con el tiempo y que no se va a podrir. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? La fruta sería un dinero maravilloso, pues porque es muy nutritivo, pero se pudre. Por eso los metales monetarios como el oro, la plata, no son corrosivos y físicamente constantes a lo largo del tiempo. Van a durar mucho más que tú y yo y que la gente. La portabilidad significa que pueden mover el dinero fácilmente a través del espacio, y también un subconjunto de esto es poder tener la capacidad física de asegurarlo fácilmente. O sea, lo llevas contigo de una forma u otra. Eso es portabilidad. La reconocibilidad es la siguiente propiedad, ¿no? Y significa que puedes verificar la autenticidad del dinero o reconocer su veracidad y poder deducir fácilmente que no está falsificado, que puedes evaluar su valor inmediatamente. Y la última propiedad es la escasez. La escasez es una propiedad clave del dinero porque lo que esencialmente significa es que es resistente a la falsificación o la inflación de la oferta. Porque con el dinero todos los que interactuamos con él tenemos un incentivo financiero directo para aumentar su oferta. Porque si la gente pudiera imprimir dinero o descubrir una nueva mina de oro para venderlo en el mercado, pues perdería su valor y por lo tanto su escasez. Y lo que efectivamente hace esto es permitir que la persona que pueda crear el nuevo suministro les dé un mecanismo para vigilar y confiscar valor a todos aquellos que usan el medio monetario como depósito de valor. Así que históricamente el mercado libre se centró en la mejor herramienta o tecnología que mejor satisfacía estas 5 propiedades del dinero. Y sí, muchas cosas se han intentado bien a través de la historia. Hemos usado conchas como medio monetario, hemos usado sal, ¿no? De ahí viene la palabra salario. Hemos utilizado ganado y muchas tecnologías de monitoreo se han manifestado en diferentes mercados a lo largo de la historia. Pero el mundo se centra en los metales monetarios como dinero porque satisfacen mejor estas 5 propiedades. Son más divisibles, son más duraderos, son más reconocibles, más portátiles que otras cosas. Pero dentro de los metales, el oro es el más escaso. Y con esto podían cuantificar la escasez. Otra forma de pensar en esto es la resistencia a la inflación. Hay una métrica financiera muy popular en los círculos de Bitcoin y también en círculos de metales preciosos, ¿no? Llamado relación stock-flujo o stock-to-flow ratio. Podemos pensar en esto como el inverso de la inflación. Entonces, solo tomas un dividendo por la inflación anual y para el oro, sabes que el oro durante los últimos 50 años su inflación anual de la oferta ha sido solo por debajo del 2%. Entonces decimos que 1 dividido por 2% es en realidad un 0.8%. Entonces el stock to flow ratio del oro se habló que era alrededor de los 55-60. Así que todos los metales, de todos los metales, el oro exhibió la tasa de inflación de oferta más baja y más confiable. O dicho de manera diferente, el índice de flujo de octava más alto. Y es por eso que los mercados se unieron a su alrededor como dinero. O sea, justo el mercado libre realmente seleccionó el oro como dinero. El oro históricamente ha sido la verdad de dinero durante mucho tiempo. Esto es lo que el mercado había adoptado voluntariamente a través de la experimentación empresarial, innumerables pruebas, y determinaron que el mejor medio para fijar valor fue el oro. Como todos saben, el oro está casi arraigado en nuestros conocimientos e incluso en nuestra forma de hablar de las cosas. ¿Cuántas veces no has escuchado que tal negocio o restaurante es una mina de oro? Sí, sabemos que el oro es valioso. Exactamente, Raúl. El oro está profundamente arraigado en nuestra comprensión socioeconómica, ¿no? Pero nos olvidamos porque era útil. No hay mucha gente que pueda decirte por qué el oro es valioso.
y muy pocas personas pueden nombrar las propiedades del dinero y decirte por qué lo era. Y entender las propiedades del dinero es esencial para entender al dinero fiduciario o el fiat, ¿no? Entender las finanzas y también cómo funciona el gran salvador de todo este cuento que es Bitcoin. Aunque llevemos 5.000 años con el oro como estándar de valor y avanzando un poco en la línea histórica, el oro carecía de tres propiedades que son muy importantes, las cuales empujaron a la introducción de monedas en papel, ¿no? Respaldadas en oro. En primer lugar, el oro tiene un valor muy alto en cantidades grandes, es muy pesado. Entonces, por esas razones, el oro en realidad carece de la propiedad de divisibilidad, como para poder ejecutar transacciones diarias. No podíamos comprarnos un café en la esquina con oro, ya que necesitarías polvo de una roca de oro, ¿no? Para tener unidades muy pequeñas y altamente fraccionadas. Y abstrayéndolo en un papel moneda o incluso en monedas, pudimos subdividir más profundamente el oro y usarlo para el día a día. Por cierto, históricamente esto es el por qué la plata tuvo alguna utilidad marginal a lo largo de la historia, ya que la gente tendía a usar la plata como un medio monetario físico diario. Y el oro se reservaba para un mayor almacenamiento de riqueza y liquidación de transacciones más grandes. En segundo lugar, el oro sufría de reconocibilidad, lo que significa que cada vez que alguien ejecutaba una operación debía evaluar el valor y la autenticidad del oro en cada operación. Y esto claramente no era rentable. Y tomó mucho tiempo, tomó muchas técnicas, tomó mucho tiempo en que la gente se diera cuenta. Y esto solo aumentó los costos de transacción asociados con el oro con bastante rapidez. Entonces la gente al darse cuenta de esto, de estas desventajas, primero se dieron cuenta las empresas privadas que, que podían centralizar la custodia del oro en un almacén o bodega. Y tienes este almacén o bodega que básicamente proporciona un sello o una certificación de almacenamiento que se puede canjear por ese oro. Y luego representa que este certificado es canjeable por una onza o un gramo. Así que luego, en lugar de reunirse para evaluar el valor del oro en cada transacción, pues podías confiar en la función de reputación y certificación de los sellos de estas bodegas o almacenes, en lugar de morder la roca para verificar cada transacción, ¿no? Entonces, finalmente, el oro le faltaba la portabilidad. Los metales son claramente muy pesados físicamente, ¿no? O sea, sí se pueden transportar, claro. Sin embargo, existe un gran costo asociado con este derecho en términos de la logística, ¿no? Del transporte. Por ejemplo, pues poner el oro en un contenedor y transportarlo a través del Océano Atlántico. Si eres un país de Europa, por ejemplo, que intenta llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero también requiere un alto grado de seguridad. Y el oro es ventajoso en eso, o sea, tiene mucha densidad, entonces solo necesitas asegurar un área relativamente pequeña para proteger tu patrimonio. Pero tenías que protegerlo realmente muy bien, con soldados o con una seguridad excesiva. Estas protecciones tenían que ser como el Fort Knox o una super bóveda, ¿no? De custodia, porque esencialmente el oro es la mejor forma de dinero que hemos tenido, pero tuvo esas fallas tecnológicas en estas tres propiedades. Y es por eso que introdujimos monedas respaldadas en oro. Y así es como llegamos a los títulos de bolsa, bonos del tesoro, papel moneda, etc. Y esa función de las empresas a lo largo del tiempo, las economías de escala asociadas con esto, condujeron a la especialización de la custodia de oro. Y cada vez en menos manos que se convirtieron luego en bancos y finalmente se convirtieron en los bancos centrales. Y ese es el negocio esencialmente que el gobierno ha monopolizado y controlado a lo largo de la historia, Raúl. Pero Alex, quiero que entres un poco más en esencia de esto. Cuando hablas del último punto de los cinco, que es el punto de escasez,
Ese es el punto que cualquiera que no entienda lo que está sucediendo en la economía en este momento sabe que se está produciendo una degradación económica grave y que se está imprimiendo mucho papel dinero. ¿Por qué es importante el dinero sólido desde ese punto de vista particular, de esta degradación que ocurre en la moneda y el papel moneda si ni siquiera estamos en una moneda de oro en papel moneda? Solo estamos en un papel moneda, entonces, ¿están inflando? ¿Qué significa? ¿Cómo afecta a las personas o los negocios? Explícanos un poco más, por favor. Muy buenas preguntas, muy buenas. Situémonos en la historia, en la aparición del papel moneda. Es correcto que se introdujeron inicialmente como una cuestión de conveniencia para transacciones que estaban respaldadas en oro, que nuevamente el dinero seleccionado en el mercado y así sucesivamente. Y lo que sucedió con el tiempo, especialmente con la implementación de la banca, es que los encargados de salvaguardar este oro y la emisión de certificados que ahora llamamos billetes, empezaron con el tiempo con la tentación de violar la confianza depositada en estos bienes. Inicialmente empezaron convirtiendo en reservas mal fraccionadas o emitiendo 3 pagarés por cada onza de oro y esperaban que llegara a 10 eventualmente para cuadrar sus inventarios, ¿saben? Y todas estas manipulaciones de estos bancos centrales a través de los años nos lleva al gran estallido económico de 1971 con el presidente Nixon, que ojo, no se puede confundir con el Watergate, ¿ok? Pero antes de 1971 me regreso un poco a 1944 y los históricos acuerdos de Bretton Woods, donde el sistema económico mundial cambiaría totalmente y el dólar quedaría vinculado al oro y todas las demás monedas del mundo estarían vinculadas al dólar como referente. Efectivamente esto hizo que se creara la Fed, ¿okay? Y convirtieron a la Fed en ese gran almacén mundial o el gran banco central. Y para que esta Fed fuera alimentada, inevitablemente imprimieron más pagarés o papel moneda de la que sus reservas de oro podían justificar, ¿no? Lo que culminó en el shock de Nixon en 1971, de eliminar la capacidad de canje del oro por el dólar. Y en realidad creo que esto sucedió justo después de que Alemania intentara repatriar su oro después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya que algunos otros países europeos habían hecho lo mismo, y Nixon básicamente dijo, no más, esto es suficiente y se acabó. Cuando esto sucedió, esto fue un incumplimiento implícito, o en términos económicos lo que se llama default, ¿ya? Porque no tenían el oro suficiente que merecía justificar la moneda dólar circulante. Entonces en ese momento histórico tuvieron que romper el libre engranaje económico mundial y así fue que nos despedimos de un mercado libre. Teníamos oro, que es un dinero seleccionado en el mercado libre, y le dimos la bienvenida a un monopolio con un mercado que jamás volvió a ser libre. Esta gente tenía la capacidad sin restricciones para comprometer aún más esta escasez de dinero en beneficio de los pocos favorecidos políticamente y donde ellos elegían y eligen hoy en día para decidir dar este dinero a expensas de todos los demás. Entonces esto externalizó los costos de la inflación a la sociedad en general y desviaba sus ganancias hacia aquellos que el Banco Central seleccionaba, esencialmente para que nos alejemos de este proceso de selección libre, de libre mercado, ¿no? Demócrata, a un proceso de selección más tiránico a través de los bancos centrales. Y aquí estamos hoy, en el año 2021, en la cima de este experimento impuesto desde entonces. Los suministros de dinero han aumentado a una bestialidad. La deuda global al PIB, al Producto Interno Bruto, está por las nubes. O sea, ha habido una serie de consecuencias socioeconómicas catastróficas en la moneda fiduciaria. Sobre esto pues animaría a los oyentes a visitar internet y investigar y buscar qué pasó en este periodo. Hay una cantidad de series oficiales de gráficos, datos,
como que las tasas de divorcio se dispararon desde entonces, el aumento de las adicciones al alcohol, a las drogas, los suicidios. Es impresionante, impresionante la concatenación de estos eventos sociológicos que coinciden en esta época. Mucha gente puede decir que esto no está conectado con el dinero, pero casualmente todas estas tragedias sociales se pusieron al lado negativo desde 1971. Por eso los invito a investigar en sitios de internet con veracidad, porque creo que es súper interesante. O sea, esta época es muy interesante en el sentido económico. Pero tocando el punto sobre lo que sucede en las valoraciones que el oro nos dio, el miedo cuando rompemos esta ancla a la realidad económica que nos dio derecho y otra forma de pensar sobre esto es la economía misma. Todo el propósito, incluso la palabra economía, significa lograr mejores resultados con menos esfuerzos, que es otra forma de decir hacer las cosas en menos tiempo. Así que estamos comerciando unos con otros para que podamos especializarnos en nuestro propio oficio, y sabemos que podemos salir al mercado y canjear cualquier otra cosa que necesitemos, como usted puede ser realmente bueno dirigiendo X producto y no es necesario que descubra cómo hacer sus propias camisas y hacer sus propios pantalones, ¿no? O sea, hay gente en el mercado que puede hacerlo mejor. Y entonces estamos optimizando nuestra propia productividad a través del intercambio, del comercio. Y en ese sistema estamos explotando la ventaja comparativa y en estos sistemas todas las proporciones de intercambio de cosas entre sí se expresan en precios, en ratio de precios. Así que en lugar de decir que este computador o este ordenador cuesta 3 vasos de leche, decimos que el computador costaba 20 unidades y este vaso de leche cuesta 1 o 2 unidades. ¿Sí me hago entender? Entonces el dinero es solo el medio a través del cual se expresan estas tasas de cambio. Entonces, ¿qué sucede cuando el Banco Central compromete las casas del dinero? Básicamente está corrompiendo el denominador de precios y corrompen el mismo sistema a través del cual las personas comunicamos cuáles son los precios. Ese es el esquema de incentivos que guía la acción humana en el mercado. O sea, no necesito saber la razón por la que el precio del banano subió. No, solo necesito saber el precio del banano y voy a comer menos bananos hoy o voy a comer alguna otra fruta. Ya está, ¿no? Pero, o tal vez haya un incendio forestal detrás de o haya un tsunami en las regiones productoras de banano del mundo. ¿Quién sabe? O sea, a la gente no le interesa. Así que el sistema de precios en sí es lo que me gusta llamar esta red económica de telecomunicaciones. Y cuando se corrompe esta red con el Banco Central, comienza a repartir y a elegir ganadores. Y están interrumpiendo las fuerzas naturales o darwinianas, si se puede llamar de alguna forma, que están en el mercado. Es un tema fascinante y me encanta la forma en la que has introducido lentamente el universo Bitcoin. Estaba leyendo el otro día sobre psicología y cómo tu cerebro está programando neuronas efectivamente a través de químicos diferentes como dopamina para enseñarte cómo tener miedo a algo, cómo ser feliz por algo, para que puedas navegar por tu entorno de manera efectiva como ser humano. Y acabo de descubrir que esto que hablas es muy fascinante porque si corrompes ese sistema de valoración en su núcleo, en su nivel sistémico, y ves esto en los seres humanos que tienen problemas psicológicos, cuando entiendes por qué tienen esos problemas, es porque ese sistema en su cerebro se está usando para valorar diferentes eventos que su cerebro se corrompe. Creo que estás enfocando esto a escala global y debido a la impresión de dinero y la inflación que estamos viviendo hoy en día. Es completamente correcto, Raúl. Podemos pensar en esto también como pensar en nosotros mismos, en una expresión de racionalidad. Con el dinero puro estamos estableciendo mentalmente una cosa contra otra. Estamos comparando dos posibles cursos de eventos y seleccionando el mejor de los dos.
Así que todo se trata de comparar y eso es lo que es el sistema. O sea, es comparar cosas. El comercio nos da un instrumento para comparar cosas. Pero en lugar de tener que mirar la totalidad del mundo y decir cuántos vasos de leche tiene un computador o un ordenador, podemos comprimir todos esos datos en uno solo. Así que economiza nuestra capacidad para navegar por el mundo, esencialmente. Pero cuando rompe la constancia del marco de referencia o la unidad de medida, que es el dinero, entonces cuando veo que el precio de los bananos aumenta, no puedo determinar si esto se debe a un evento real en el mundo. O sea, realmente sabíamos que una región bananera del planeta se quemó o se incendió. ¿O fue que el suministro de dinero simplemente lo aumentaron los bancos centrales? ¿Okay? Entonces esta corrupción lo que hace es introducir ruido en este canal. Un canal donde la señal de precio se transmite mejor en un dinero que idealmente tiene cero cambios de oferta. Ese sería el dinero perfecto porque sería un 0% de ruido de inflación inesperada y una señal pura, ¿correcto? Pero cuando empiezas a presentar oferta manipulada como Banco Central y con plena autoridad gubernamental, ahí ya no puedes decir cuánto porcentaje de ese canal es ruido y cuánto porcentaje es señal pura. Y esto nos lleva a la mala asignación de capitales. Las personas se endeudan más, empiezan a implementar proyectos o emprendimientos que físicamente no pueden ni podrán terminar. Acortan el tiempo y su capacidad de poder ver el futuro para realizar la planificación económica. Y conduce a todas estas consecuencias económicas disparatadas que hemos vivido. O sea, lo hemos visto en el mundo últimamente como el petróleo con precios negativos. Por favor, si los yacimientos están perfectamente bien y tienen suficiente petróleo para extraer todavía. O sea, no quiero volver esto un video político ni acusatorio, no. Simplemente creo que entre todos los seres humanos hemos roto la regla. Hemos roto el marco de referencia a través del cual los actores económicos percibimos el mundo. Es una locura lo que ha pasado. Estoy de acuerdo contigo. Es Alicia en el País de las Maravillas. Es una locura. Y esto es todo, amigos. Os esperamos en una próxima emisión para continuar hablando sobre Bitcoin, blockchain y trading.